Listo, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Entonces, de nuevo me presento, mi nombre es Felipe Alexander Pipicano y voy a ser el encargado, pues, de ser su tutor en este curso de matemáticas discretas. Este CIPAS corresponde al CIPAS número 1, ¿cierto? Que es de la tarea cero de, pues, de saberes previos o presaberes, que también le dicen. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla y me verifican por favor si están viendo mi pantalla, me comentan por favor, ya les voy a compartir. A ver, me verifican por favor si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tomarnos unos minuticos solamente para que quede claro pues qué es lo que corresponde a esta tarea y más o menos pues qué es lo que pasa en el campus, ¿vale? Simplemente pues para que quede absolutamente claro y después ya hablamos acerca de los temas que tenemos que estudiar para esta tarea cero, ¿de acuerdo? Entonces, supongo que ya han entrado al campus, ¿cierto? Ya han ingresado al campus todo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí, señor. Señor, Ok, perfecto. Entonces, ingresando al campus, bueno, entramos al curso de matemáticas discretas, que es este curso 204041A, ¿cierto? De tal manera que digamos, este curso o en este campus, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener en verde esta barrita de aquí a la izquierda, ¿vale? Es importante que le demos clic pues a cada uno de las partes, de los segmentos de esta barrita, pues, y vamos aceptando los términos y condiciones para que nos dé acceso total al campus. ¿Listo? Entonces, eso pues como recordatorio, seguramente ya lo hicieron, pero pues no sobra decir. También quiero comentarles que respecto al campus o respecto a la materia, digamos que nuestro principal medio de comunicación para que quede evidencia pues para la universidad va a ser el correo interno del campus, ¿vale? Eso lo encontramos acá arriba en la parte superior derecha del campus. Aquí damos clic y bandeja de entrada y entramos pues al correo, digamos el correo interno del campus. Es importante, como les digo, porque es nuestro medio de comunicación principal, ¿vale? Ahí es donde vamos a estar, donde si tienen preguntas, dudas, una nota, lo que sea, esa es la parte indicada, ¿vale? Incluso si de pronto por alguna cosa de la vida hay algún trabajo que no alcanzan a entregar pues en la fecha establecida o algo así, y ya cerró el campus y quieren entregarlo al día siguiente, y dice, profesor, es que anoche lo iba a entregar y se me cerró el campus y bueno, no sé qué. Entonces, el correo interno aquí es el lugar ideal, ¿vale? Si me lo envían por Skype, pues por Skype me llega, pero el problema es que no queda una evidencia para la universidad de que entregaron el trabajo. Entonces, si de pronto no les he abierto el campus o si de pronto pues tal, el correo interno es el ideal para hacer ese tipo de entregas, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por si de pronto en algún día lo necesitan, pues el correo interno del campus es importante por eso, porque nos deja evidencia pues con respecto a lo que hacemos en la universidad. ¿Listo? Y por supuesto, estar muy atentos de la agenda del curso. Aquí en el entorno, aquí nos encontramos tres entornos, el entorno de información oficial, de información inicial, perdón, el de aprendizaje y el de evaluación. Y por supuesto que el entorno, sí, este entorno pues de información inicial es donde vamos a encontrar pues entre varias cosas, vamos a encontrar la agenda del curso, que es muy importante que tengan en cuenta para el desarrollo pues de la materia. Aquí nos dice que ya la pretarea está a punto de vencerse, pero bueno, es una tareita cortica de 10 preguntas más o menos sencillas que no toma mucho tiempo pues para desarrollarla, entonces digamos que alcanzan perfectamente. Y así, cada una de las actividades que tengamos tendrá un color dependiendo de cuánto tiempo falte para terminarla. Cuando estamos en un tiempo, digamos, de sobra, que está bien el tiempo, pues aparecerá en color verde y acercándose a la fecha límite, pues en amarillo y ya muy cerca a la fecha límite en verde, en rojo como en este caso. ¿Listo? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. una Aparte, dudita, eh, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? sí, una dudita, ¿Sí? un poco paréntesis ahí respecto al correo interno.
Claro, dime. ¿Es normal que a mi correo interno de una materia me lleguen mensajes de otras materias? ¿O es una falla? Que en un correo interno de una materia te lleguen mensajes de otras materias, Sí, ¿no? sí me pasa. ¿Materias te llegan o cómo? Hoy recibo de una materia que desconozco y me llega, por ejemplo, aquí en matemática discreta no, pero lo vi en otra materia que me llega correo de otra materia. De un tutor, de un tutor. Sí, no, no, sí, sí, un tutor, pero de otra materia. Eso sería bueno con el líder de la materia en la que te está ocurriendo, ¿listo? Ah, ok, Porque no es normal. Los correos internos son separados de tal manera que tu correo interno, pues de matemáticas discretas, debe ser de matemáticas discretas y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, no es normal y seguramente hay que contactarse con el servicio técnico, pues para que lo cuadren correctamente, ¿listo? ok, gracias. Ok, entonces, como les comentaba, a partir del lunes que empecemos actividad número 1, será importante entonces que nos dirijamos al entorno de aprendizaje. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar cada una de las tareas, incluso al cuestionario de la tarea 0, que es la que nos involucra hoy. En el entorno de aprendizaje es donde va a estar este cuestionario. ¿Listo? Aquí va a estar este cuestionario. Aquí pues lo desarrollan, como les decía, hay 2 oportunidades para presentarlo. Pero a partir del lunes, pues ya comienza la tarea 1 y la unidad 1. Entonces, ya venimos aquí al momento intermedio y por supuesto que ustedes saben, hay una rúbrica, una guía de actividades con una rúbrica de evaluación. Es importante que descarguen la guía de actividades, que lean bien la guía de actividades y por supuesto que ingresen al foro. En este momento no hay ningún foro, por supuesto, no hay ningún foro pues activo, pero cuando llegue el lunes ya estará su foro pues de la tarea número 1. Entonces, muy atentos con eso, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Alguna inquietud? Por mi parte, todo claro. Ok, Todo claro, profe. Una preguntita claro. solamente Ajá. para hacer la evaluación uno, que son como los presaberes, Sí, ¿cierto? sí. Eh, ¿Dónde puedo estudiar algo? Es que pues me da miedo la cosa de pronto hacerlo mal o qué. Ya, no te preocupes que ya vamos a hacer un repaso rápido de los temas que involucran en la Dale, tarea, profe. tarea 0. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Ya lo vamos a hacer. Para allá íbamos, de hecho. Para allá íbamos. Entonces, abramos un OneNote y veamos más o menos qué temas. Ay, vamos a abrir estos. Ay, no. A ver. Ujú. Aquí ya abrió. Dije no abrir esto. Bueno, entonces, aquí. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la tarea 0, tarea de presaberes, vamos a copiar por aquí. Tarea 0, ¿cierto? La de presaberes. Entonces, ¿qué tipos de temas necesitamos para abordar esa tarea número 0? Básicamente necesitamos saber 2 tipos de temas que son los que vimos en el curso de pensamiento lógico matemático. Es decir, la tarea 0 de nosotros son temas que se debieron haber visto en el curso de pensamiento lógico matemáticos. ¿Cuáles son? Pues básicamente es teoría de conjuntos y básicamente es lógica. ¿Listo? Esos son los 2 temas que involucran nuestra tarea de conocimientos previos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido por estos 2 tipos de temas para que se acuerden cómo era que funcionaba, de qué se trataban, cómo era que operábamos ahí y bueno, esa es la situación. Con esos 2 temas recordados, pueden ahora sí abordar su tarea número 0 o digamos, este cuestionario, pues, de una manera más ágil, ¿vale? Entonces, en cuanto a teoría de conjuntos, entonces hablamos por aquí como un subtítulo de teoría de conjuntos y expliquemos qué era lo que pasaba ahí. En cuanto a conjuntos, están viendo claras las letras, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Ok. Entonces, en cuanto a teoría de conjuntos, ¿qué era lo que pasaba en teoría de conjuntos? Que en teoría de conjuntos nosotros definíamos unos objetos que llamábamos de esa forma, ¿no? Que llamábamos conjunto exactamente. ¿Qué eran esos conjuntos? Los conjuntos, por definición, son colecciones de objetos. Entonces,
Los conjuntos son colecciones con, ya estaba escribiéndolo en inglés, colecciones de objetos. ¿Listo? Eso es por definición lo que es un conjunto. Entonces, ¿cómo nosotros llamábamos los conjuntos en esta teoría de conjuntos? Los conjuntos usualmente se llaman por letras mayúsculas, por ejemplo la A, por ejemplo la B, y así sucesivamente, ¿vale? El nombre de conjunto se coloca en mayúsculas. ¿Y cómo colocamos esas colecciones de objetos? Pues lo normal es hacer, por ejemplo, A igual y encerrar entre llaves los objetos que va a contener el conjunto A. Supongamos que el conjunto A fuese el conjunto de las vocales, entonces uno lo escribe así, A igual, ahí abre las llaves y coloca los elementos A, E, I, O y U. ¿Listo? Entonces, ahí estamos diciendo que el conjunto A es el conjunto de las vocales. Supongamos que el conjunto B fuese el conjunto de los dígitos numéricos. Entonces sería que el conjunto B es igual a, abre llaves, y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, el conjunto A es el conjunto de las vocales, el conjunto B es el conjunto de los dígitos numéricos. ¿Listo? Esa es la manera como nosotros notamos los conjuntos, es lo usual. Hay otras maneras de escribirlos, incluso aquí escribimos nosotros los elementos por extensión. Así se llama cuando colocamos nosotros el listado exacto de cada elementico, ¿listo? De cada elementico. Entonces, cuando colocamos el listado total de elementos, lo llamamos por extensión. Pero, extensión, ¿listo? Pero no es la única forma de hacerlo, sino que también se puede hacer por comprensión. Este también está por extensión. Y también los podemos escribir por comprensión. ¿Cómo lo escribimos por comprensión? Los escribimos por comprensión dando las características que tienen los objetos del conjunto. Por ejemplo, A es el conjunto de las vocales. Entonces puede escribirse así como vocales. Y ya se entiende pues que el conjunto A es el conjunto de las vocales. ¿Listo? Entonces, eso sería por comprensión. O también, pues, una manera más matemática se podría escribir como que A es el conjunto de las X, tales que X es vocal, por ejemplo, es como una manera más matemática de escribir el conjunto A. Las dos formas o las tres formas, incluyendo por extensión, se entienden perfectamente a qué se refiere. Se refiere pues al conjunto que tiene las letras A, E, I, O y U. ¿Listo? El conjunto B, por ejemplo, es de los dígitos. Por ejemplo, se podría escribir así, ¿no? Dígitos. ¿Listo? O B también se podría escribir como los X, tales que X es un dígito. ¿Listo? Esa sería otra manera de escribirlo. Estas formas de escribir los conjuntos se llaman por comprensión. Entonces, son dos maneras al menos que hay para escribir los conjuntos. Otra forma es haciendo un diagrama de Venn. Cuando hacemos un diagrama de Venn, lo que hacemos básicamente es una circunferencia, una elipse o algo así. Este va a ser el conjunto A, por ejemplo, y sabemos que el conjunto A es el conjunto de las vocales. Entonces, aquí dentro de esta circunferencia van a estar los elementos que tienen ese conjunto, que son en este caso las vocales. ¿Listo? Ese diagrama le dicen diagrama de Venn. Diagrama de Venn. Y es una manera también que podemos utilizar para escribir los conjuntos. Aquí, por supuesto, que el conjunto B le podemos hacer su propia diagrama de Venn. Contiene los dígitos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Esto es un conjunto. Y vimos al menos tres formas de representar un conjunto: por extensión, por comprensión y mediante diagramas de Venn. ¿Listo? Ahora, los conjuntos no nos limitamos a la hora de colocar elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser signos, pueden ser símbolos, pueden contener cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, que el conjunto A fuese un conjunto que contiene, por ejemplo, al número 1, al número 2,
que contiene un triangulito, que contiene un cuadrado, que contiene circunferencia, que contiene un signo de pregunta, un signo de admiración, una estrellita, bueno, lo que les digo, no nos limitamos a la hora de colocar elementos. Los elementos pueden ser de cualquier tipo, ¿listo? Otra cosa, una de las propiedades de los conjuntos es que los conjuntos no entienden ni de orden ni de elementos repetidos. Los conjuntos no entienden, no saben, no les importa ni el orden ni los elementos repetidos. ¿A qué me refiero con eso? Que si tenemos el conjunto A original que pusimos de las vocales, por ejemplo, el conjunto A, E, I, O y U, el conjunto de las vocales, ese conjunto A es exactamente el mismo que, por ejemplo, si lo colocamos en otro orden, I, E, O, U, A, por ejemplo, es exactamente el mismo. Los elementos son los mismos. Los conjuntos no tienden de orden en los elementos, ¿vale? No les importa el orden. Incluso no les importa elementos repetidos, o sea que este conjunto de las vocales es exactamente el mismo que colocar A, E, I, U, A, por ejemplo. Es exactamente el mismo, porque aunque en apariencia este tercer conjunto que escribí tiene más elementos, pues lo que pasa es que son repetidos y bueno, se pueden eliminar, se pueden omitir, por ejemplo, puedo quitar este, puedo quitar este, puedo quitar este, y no hay alteración alguna en los conjuntos. Los conjuntos no entienden ni de elementos repetidos ni de orden de los elementos, ¿de acuerdo? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Todo muy claro, tutor. Listo, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, recuerden eso siempre, ¿vale? No se dejen engañar si en el examen hay un conjunto y luego le cambian el orden de los elementos y le preguntan si es el mismo, si igual. No, no se dejen engañar. Los conjuntos no entienden ni de orden ni de elementos repetidos. Ahora bien, asimismo, como cuando uno está en los números reales uno tiene pues unas operaciones básicas, ¿no? Uno puede hablar de suma, de resta, de multiplicación, de división. Bueno, en los conjuntos uno también puede tener unas operaciones entre conjuntos. Entonces, hay formas de operar conjuntos, operaciones entre conjuntos. Entonces, ¿qué tipo de operaciones uno puede definir entre conjuntos? Puede definir la unión, puede definir la intersección, intersección, puede definir la diferencia, otra operación que llama diferencia simétrica, ¿listo? Y puede definir el complemento. Entonces, tenemos esas operaciones entre conjuntos, la unión, intersección, una que llamamos diferencia, otra que llamamos diferencia simétrica y otro que llamamos el complemento, ¿vale? ¿Cómo las escribimos? Bueno, la unión entre dos conjuntos la escribimos como A unión B, ¿cierto? Las escribimos así como con una U ahí. La intersección es muy parecido, salvo que la U va al revés. A intersección B lo escribimos con esa U al revés, ¿listo? La diferencia la escribimos como una resta común y corriente, A menos B, esa es la diferencia, A menos B. Diferencia simétrica es una operación un poquito más rara, casi no se utiliza, la verdad, casi es un poquito más raro utilizarla, pero bueno, la notación de la diferencia simétrica es como una letra griega delta, colocan por ejemplo así, A delta B para definir la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B. Y el complemento, bueno, el complemento hay varias maneras de escribirlo. Se puede escribir, por ejemplo, como A con una apóstrofe, o A complemento también lo ponen como A, como un C superíndice, así. También le ponen complemento. Últimamente también he visto que utilizan como una rayita arriba. Eso es como varias maneras de escribir el complemento de un conjunto. ¿Listo? Entonces, esa pues es la situación. ¿Cómo definimos la unión? Bueno, la unión de los conjuntos corresponde a unir los elementos tal cual, ¿listo? Unir los elementos tal cual. Entonces, por ejemplo, para la unión, para hablar de la unión,
Demos dos conjuntos, por ejemplo, A igual, y pongamos aquí unos conjuntos, pongamos que A sea conjunto que tiene elementos el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, por ejemplo, y demos a B, por ejemplo, otro conjunto. Supongamos que pongamos que tiene al 3, al 7, al 2, al 1, pongamos que tiene a 5, a 9 y a 8. ¿Listo? Entonces, eso sería A y B. ¿De acuerdo? Son conjuntos, pues en este caso, numéricos. A unión B, ¿a qué se refiere? Pues A unión B se refiere básicamente a unir tal cual los elementos de A con los elementos de B. Entonces, voy a colocar los elementos de A en color morado, 1, 3, 4, 5 y 6. Y los 1 con los elementos de B. Los elementos de B los voy a colocar en color naranja, ¿listo? 3, 7, 2, 1, 5, 9 y 8. Ahí ya está la unión entre estos dos conjuntos. Ya hice la unión. La unión es básicamente unir los elementos de A con los elementos de B y listo, ¿vale? Tal cual. Pero ¿qué sucede ahí? Ahí tal cual ya está la unión. Esa la unión ya está hecha ahí. Lo que sucede es que no está simplificada. Sucede pues que hay algunos elementos repetidos que podemos simplificar. Por ejemplo, yo observo que el 5 está aquí y está acá también, ¿cierto? O sea que puedo eliminar uno de estos dos 5 y ya me quedo pues con una simplificación, ¿vale? Y así con cada uno de los elementos que estén repetidos. Por ejemplo, a ver cuál más. Yo veo al 3 también, 3 veo por aquí, 3 veo por acá, entonces puedo simplemente simplificar uno de ellos y ya queda, ¿no? Por ejemplo, el 3 ya está, el 1 también se repite, ¿no? Uno está por aquí, uno está por acá, entonces puedo quitar uno de esos y me quedo solamente con el elemento, ¿listo? 1, 3 ya le hicimos, el 4 no tiene nadie que se repita, está bien, 5 no tiene nadie que se repita, ya lo hicimos, el 6 no tiene nadie que se repita, ¿cierto? No, creo que ya están todos, ¿no? Entonces, después de hacer esa unión y esa simplificación, ¿qué nos quedó? Nos quedó que A unión B es el 1, el 3, el 4, el 5, ¿cierto? El 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 2, el 9 y el 8. ¿Listo? Y esa es la unión. Entonces recuerden, A unión B corresponde entonces a unir los elementos de A con los elementos de B tal cual, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un diagrama de Venn, es a veces posible encontrárselo de la siguiente manera. Vamos a ver, por aquí es a veces posible encontrárselo así. Supongamos que este es el conjunto A, este es el conjunto A, y supongamos ahora que este es el conjunto B. Entonces, hagamos el conjunto B por aquí. ¿Listo? Entonces, este sería el conjunto A más gruesito para que se vea. A por aquí, y este es el conjunto B. Entonces, A unión B corresponde a unir los elementos de A con los elementos de B. ¿Qué quiere decir eso? Que a la circunferencia negra que corresponde a A, que es esta, yo le uno también la circunferencia roja de los elementos de B y ya está. La zona que está en este momento pintada de verde corresponde al gráfico de lo que debería ser A unión B, ¿vale? Esto es lo que es A unión B. Entonces podemos recortarlo y podemos pegarlo acá donde estábamos haciendo. ¿Listo? Entonces es una manera de identificar qué sería la unión. A unión B es simplemente unir los elementos de A con los elementos de B. La intersección es un poquito más complicadito solo por el hecho de que en la intersección nosotros buscamos los elementos comunes a A y a B, ¿cierto? En la intersección nosotros buscamos elementos comunes a A y a B. Entonces, eso es lo que vamos a ver si puedo recortar esto. A ver. En la intersección nosotros podemos buscar elementos comunes tanto a A como a B. Entonces, por ejemplo, si A y B son estos dos conjuntos que escribimos acá,
Peguémoslos aquí otra vez. Estos son A y B, observen. Entonces, la intersección A intersección B se refiere a aquellos elementos que están en A y que están en B al mismo tiempo. Los elementos que están en A y que están en B al mismo tiempo. ¿Cuáles serían aquellos elementos que se encuentran en los dos conjuntos? Yo observo, por ejemplo, al 1, el 1 está en A y también lo encuentro en B, ¿cierto? Entonces, el 1 va a estar en la intersección. Observo, por ejemplo, el 3, ¿no? El 3 está en A, está en B. Observo también el 5, 5 está en A, 5 está en B. O sea que son elementos que van a estar en la intersección. El 4 está en A, pero no está en B, ¿no? El 4 no lo encuentro en B, o sea que el 4 no está en la intersección. El 6 está en A y no está en B tampoco, o sea que tampoco lo encuentro en la intersección. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son básicamente aquellos elementos comunes tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces, esa es la intersección de esos dos conjuntos. Así es como hallamos la intersección. Créame que en el examen hay preguntas así como que halle la intersección de estos dos conjuntos, como que halle la unión de estos dos conjuntos. Pues bueno, recuerden que la intersección son aquellos elementos comunes a los dos conjuntos. Gráficamente, ¿cómo sería? Gráficamente debemos buscar aquellos elementos que se encuentran dentro de la circunferencia negra de A. Esta es la circunferencia negra de A, ¿cierto? Y la circunferencia roja de B. Entonces, la intersección corresponde a aquellos elementos que cumplen las dos condiciones. Y claramente los que cumplen las dos condiciones, que están dentro de la circunferencia roja y la circunferencia negra, pues son estos que están aquí en el centro, ¿cierto? Esta zona que está aquí en el centro corresponde a la intersección entre A y B. Entonces, la gráfica de la intersección, por si la necesitamos, es esta. La copiamos y la llevamos por acá, que es la gráfica de la intersección. ¿Listo? Estos dos conjuntos que hicimos, graficados, ¿cómo serían aquí? Estos dos conjuntos que hicimos ahí, observen, graficado sería así. Aquí en el centro, en el área verde, estaría el 1, estaría el 3 y estaría el 5, que son los elementos de la intersección, ¿cierto? Dentro de la circunferencia negra de A debe estar, por supuesto, el 4 por aquí, que no está en la intersección, pero sí pertenece a A. El 6 por aquí, que no está en la intersección, pero sí pertenece a A. Entonces, ese sería el conjunto A. Y el conjunto B debe tener al 3, que está en la intersección, el 7, ¿cierto? El 2 que no está en la intersección, el 1 sí está en la intersección, el 5 está en la intersección, el 9 y el 8 que no están en la intersección. O sea que si yo quisiera graficar en un diagrama de Venn esos dos conjuntos que están viendo en la pantalla en este momento, pues esa sería la gráfica, ¿vale? En la intersección está el 1, 3 y 5 y a los lados en el conjunto A pues va a estar el 4 y el 6 que además pues no está en la intersección y en el conjunto B va a estar el 7, el 2, el 9 y el 8 pues que no está en la intersección, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la situación con la intersección. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Está claro? Por mi parte, todo muy claro. Ok, no hay pregunta entonces. Bueno, entonces, esa sería la intersección, ¿listo? La diferencia, entonces, la diferencia A menos B corresponde a aquellos elementos que están en A Profe, y, disculpe, ¿sí? profe, Dime, disculpe, qué pena interrumpir. ¿Puede subir un momentico el de la unión, porfa? claro, Sí. unión, aquí. Ajá. La unión vendrían siendo todos los números que están en A y en B. Que están en A o en B, que están en A o en B, ¿vale? Que están en Ah, el uno ya. o en el otro o en los dos. Así lo Ah, ya. diríamos más exactamente. La unión será todos los elementos que están en A o en B, que están o en un conjunto o en el otro o están en los dos. La intersección sí sería con la I. La intersección serían los elementos que están en A y en B. En B. Ajá. Tienen que estar en los dos al mismo tiempo, ¿vale? Listo. La diferencia A menos B corresponde, como les decía, a
aquellos elementos que están en A, pero que no están en B, que no los encuentro en B. Entonces serían aquellos X que están en A y que no están en B. Eso lo escribiríamos matemáticamente así. Este símbolo que aparece aquí como una E significa pertenece. Y este símbolo como una E rayada significa que no pertenece. Es decir, aquellos X que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Sería como la, digamos, definición matemática de eso, ¿vale? Entonces, eso, pues más fácil es verlo gráficamente, porque la diferencia, pues sí es un tris un poquito, pues, que lo confunde a uno. Entonces, observen cómo sería la diferencia. Los X que están en A, los voy a pintar. Los X que están en A serían estos, ¿listo? Estos son los X que se encuentran en A, ¿de acuerdo? Estos son los X que se encuentran en A. Ahí está, mejor con ese color que no se nota tanto. Entonces, esos son los X que se encuentran en A. Y a esos X que se encuentran en A, yo debo restarle, debo quitarle aquellos que se encuentren en B. Debo restar de esa zona que está pintada de gris en ese momento, debo quitar aquella zona que se encuentre dentro de la circunferencia roja de B. Entonces, claro, debo quitar esta zona. Entonces sería, todo esto es A, le quito esta zona que son los que se encuentran en B. Y me queda esa media lunita aquí que representa a la diferencia entre A y B, ¿vale? A menos B es esta media lunita que está aquí, que son los X que están en A y que no están en B. Entonces, podemos copiarlos acá y podemos pegarlos aquí. Entonces, la diferencia sí es un poquito más complicada, pero no en extremo. Son aquellos X que se encuentran en A y que no se encuentran en B. ¿Listo? Observen con el gráfico anterior, del conjunto anterior, cómo quedaría entonces la diferencia. Entonces, en el ejemplo que teníamos, aquí va el 4 y el 6, el 1, el 3 y el 5 por aquí, el 7, el 2, el 9 y el 8, ¿cierto? 9 y 8, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está claro, ¿cierto? Que la diferencia A menos B corresponde básicamente a el 4 y al 6. Son aquellos elementos que se encuentran dentro de la circunferencia negra de A, pero que no tienen nada que ver con la circunferencia roja de B. Y esos corresponden pues al 4 y al 6. ¿Listo? Entonces, eso recuérdenlo para la diferencia. Son aquellos elementos que están en A y que no se encuentran en B. Si nos dijesen a nosotros B menos A, si nos dijesen B menos A, pues B menos A se refieren a aquellos que están en B y que no se encuentran en A, ¿cierto? Los de B les quito A, entonces son aquellos que están en B y no están en A. O sea que B menos A, a ver, B menos A, aquí está B, este es el conjunto B, voy a pintarlo, este es el conjunto B. A los elementos de B les voy a quitar aquellos que tienen que ver con la circunferencia negra de A. Entonces debo quitar básicamente esta zona. Y me queda la media lunita, pero para el otro lado. Esa zona corresponde a B menos A. Entonces, A menos B es la media lunita de la izquierda, B menos A es la media lunita de la derecha. Muchas veces cuando trabajamos con estas diferencias de conjuntos, es más fácil si nosotros hacemos el diagrama de Venn así tal cual como lo estamos viendo en este momento. Es más fácil si lo hacemos así, ¿listo? Entonces, si con los conjuntos que teníamos antes, que era el 4, el 6, el 1, el 3 y el 5, ¿cierto? El 7, el 2, el 9 y el 8, aquí ya es más claro, ¿cierto? Que la diferencia B menos A corresponde entonces a aquellos elementos que están en B que no están en A, sería 7, 2, 9 y 8. Son los elementos de B que no se encuentran dentro de A. ¿Listo? Eso sería pues el asunto ahí. ¿De acuerdo? Y por supuesto que vamos en la diferencia. La diferencia simétrica tiene mucho que ver con la diferencia, por eso se llama así, diferencia simétrica y diferencia. La diferencia simétrica corresponde a aquellos elementos que se encuentran en A o que se encuentran en B, pero no en ambos al mismo tiempo. Entonces, la diferencia simétrica son aquellos elementos, la que diferencia A diferencia simétrica B,
son aquellos elementos que están en A, o están en B, pero no en ambos. No en ambos. ¿Listo? Aquellos elementos que están en A o que están en B, pero no en ambos. Gráficamente, ¿cómo sería? Gráficamente, entonces, sería así. La diferencia simétrica sería, aquellos elementos que están en A, los voy a pintar de gris. Estos son los elementos que están en A, ¿listo? Voy a pintarlos de gris. Esos son los elementos que están en A, ¿listo? Los elementos que están en B, ¿cuáles serían? Pues serían, este de aquí no, se me va, B aquí, bueno, B aquí, ¿listo? Aquellos elementos que están en B, pues voy a pintarlos de café, ¿listo? Elementos de A y elementos de B, ¿de acuerdo? Entonces, dice, aquellos elementos que están en A o que están en B, pero que no están en ambos. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues básicamente lo que me va a quedar cuando yo considero aquellos elementos que están en A o que están en B, pero no en ambos, lo que me va a quedar básicamente es, espérenme un segundito, borremos esta de aquí. A ver, elementos, un segundito, aquí y aquí es B, ¿listo? Entonces, aquí ya, muy bien. Entonces, elementos de A, elementos de B, pero no en ambos. Entonces, básicamente lo que me va a quedar es estas dos zonas, que son básicamente las dos medias lunitas que se encontramos hace rato, ¿no? Entonces, las dos medias lunitas corresponde a la diferencia simétrica, que son aquellos elementos que están en A o aquellos elementos que están en B, pero no en ambos, ¿listo? Entonces, este grafiquito de aquí corresponde a la diferencia simétrica entre A y B, elementos que están en A o elementos que están en B, pero no en ambos. Con los conjuntos que pusimos hace rato, la diferencia simétrica entonces sería así, aquí va a estar el 4 y el 6, aquí va a estar el 1, 3 y 5, aquí va a estar el 7, 2, 9 y 8, 7, 2, 9 y 8. Entonces, en este caso, es claro que la diferencia simétrica entre A y B corresponde a aquellos elementos que están en A o que están en B, pero no en ambos. Entonces sería el 4, el 6, el 7, el 2, el 9 y el 8. ¿Listo? Eso sería, pues, en cuanto a la diferencia simétrica. Y finalmente, para que queden todas las operaciones, el complemento de un conjunto. ¿Listo? El complemento. Entonces, con respecto al complemento, ¿qué sería? Con respecto al complemento, ¿qué sería? ¡Akane, ya! Listo, ¿qué pena con ustedes? Bueno, con respecto al complemento, ¿cómo sería? Respecto al complemento sería lo siguiente. Cuando vamos a hablar de complemento, lo que sucede es que nosotros vamos a referirnos a un conjunto de referencia o un marco de referencia que usualmente lo conocemos eh, como conjunto universal, ¿vale? Entonces, lo que puede suceder es que nosotros tengamos, por ejemplo, el conjunto A, aquí, este puede ser el conjunto A, pero ese conjunto A va a estar en un marco de referencia más grande que nosotros llamamos conjunto universal. Entonces puede ser aquí, este puede ser el conjunto universal. Muchas veces se le pone la U por acá. Entonces, esa va a ser la situación. Para hablar de complemento necesitamos un marco de referencia que llamamos conjunto universal. Entonces, complemento por aquí. Y cuando nos referimos al complemento de un conjunto A, es lo que le hace falta al conjunto A para hacer el universo. Es lo que le hace falta al conjunto A, falta a A para hacer el universo. ¿Listo? Esa es la situación. Entonces,
¿Cómo sería gráficamente? Entonces lo podemos hacer gráficamente aquí en Pen, como los otros. Voy a... Borremos esto. Hagamos el conjunto A, ¿cierto? El conjunto A podría estar por aquí. Aquí, conjunto A. Y recuerden que para que hablemos del universal, ese debe estar contenido en un marco de referencia que lo llamamos conjunto universal. O sea que este podría ser nuestro conjunto universal. ¿Listo? Esa es la situación. Entonces, el complemento de A es todo lo que le hace falta a A para hacer el universo. A, voy a pintar al conjunto A. Si pinto el conjunto A de color verde, el conjunto A es esta zona de aquí. Es lo que está dentro de la circunferencia roja, ¿cierto? Es lo que está dentro de la circunferencia roja, el conjunto A. ¿Listo? Es lo que está dentro de la circunferencia roja. Aquello que le hace falta a A para hacer el complemento, pues es lo que está por fuera de A. Voy a pintarlo de color gris. Eso que acabo de pintar de color gris es aquello que le hace falta al conjunto A para hacer el universo. Entonces, básicamente el universo o el complemento, perdón, el complemento va a ser esa zona que ustedes están viendo de color gris en este momento. En la zona de color gris es A complemento, ¿listo? Entonces, aquí voy a copiar esto y vamos a colocarlo por aquí. Es lo que le hace falta a A para hacer el universo. Entonces, básicamente lo que le hace falta a A para hacer el universo, pues es esto de aquí, ¿listo? Por ejemplo, cambiemos el ejemplito que teníamos, demos un conjunto A y demos el universo donde estamos hablando. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que el universo fuese el abecedario. Sí, abecedario. Abecedario. ¿Listo? O el alfabeto, pues. Que el universo fuera el abecedario o fuera el alfabeto. Y que el conjunto A, por ejemplo, sea el conjunto de las vocales. Entonces, ¿cómo estaría representado eso aquí en nuestro diagrama de Venn? Pues dentro del conjunto A estarían las vocales A, E, I, O y U, ¿cierto? Y el universo correspondería a todo el abecedario, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién sería A complemento? A complemento es lo que le hace falta a las vocales para hacer, en este caso, pues el abecedario o el alfabeto. Entonces, debería tener la B, ¿cierto? B, C, D, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z. Entonces, ese conjunto quedaría graficado así. ¿Listo? De tal manera que, en este caso, bueno, si A son las vocales y el universo es el alfabeto, pues A complemento correspondería a las consonantes, básicamente. Consonantes. Entonces, de esa forma, pues podemos averiguar o podemos identificar qué sería A complemento con respecto a eso. ¿Listo? Pero entonces, eso ténganlo en cuenta. Siempre que hablamos nosotros de el complemento de un conjunto, pues básicamente necesitamos esos dos elementos. Necesitamos al conjunto, pero también necesitamos al marco de referencia donde vive el conjunto, que es el conjunto universal. Siempre que hablemos de complemento, necesitamos saber quién es el conjunto universal, ¿vale? ¿Quién es el conjunto universal para poder, pues, tener el marco completo de referencia? ¿Listo? Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Todo señor. muy claro. Bueno, perfecto. Entonces, esa sería la situación, ¿vale? Miren ahora, por ejemplo, para que terminemos la parte de conjuntos, esa es como la parte más importante, entender las operaciones que hay. Miren, por ejemplo, este ejercicio de un libro. Este ejercicio básicamente me dice que los siguientes son los datos que muestran la preferencia de algunos alumnos de primer semestre en ciertas asignaturas. Entonces, seguramente se acordarán del curso de pensamiento lógico matemático,
que tenemos una serie de datos aquí y, bueno, después nos dan una serie de preguntas. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos? Que a 36 les gusta matemática, que a 32 les gusta administración, a 31 biología, a 16 les gusta administración y biología, a 15 les gusta matemáticas y administración, a 14 les gusta matemáticas y biología y 6 tienen preferencia por las tres materias. Entonces, la idea de este tipo de problemas es que nosotros llevemos toda esta información y la ubiquemos correctamente en un diagrama de Venn. Todo eso lo podemos graficar aquí en un diagramita de Venn. Entonces, puedo colocar, por ejemplo, voy a colocarlo aquí completo. Voy a hacer mi conjunto universal. Ahí quedó en color, voy a hacerlo en color negro, mi color para que quede más claro. Este es el conjunto universal. Y voy a colocar tres conjunticos aquí. Esos conjunticos pueden tener intersección, entonces lo común es colocar aquí uno, ¿cierto? En color rojo está bien. Otro voy a colocar en color azul. Ahí está. Y otro lo voy a colocar en color, puede ser color, puede ser color negro también. Color negro, ¿listo? Entonces, esos datos nosotros los organizamos en un diagrama de Venn de este estilo. Tenemos entonces tres conjuntos, conjunto de color azul, rojo y negro, ¿vale? Y vamos llenando esos datos pues en ese conjunto. Entonces, necesitamos a un conjunto de aquellos estudiantes a los cuales les gusta la matemática. Necesitamos un conjunto de aquellos a los cuales les gusta la administración y la biología. Entonces, lo que hacemos es colocarles nombre a estos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que este de aquí sea el de matemáticas, por ejemplo, que este de aquí sea el de administración y que este de aquí sea biología. O sea que les he puesto de nombres M, A y B, pues correspondientes a la materia que les gusta, ¿no? Y por ejemplo, entonces, eh, aquí, para ir llenando estos datos, lo que tenemos que tener en cuenta es que en conjuntos, la letra I del lenguaje natural en conjuntos se asocia con la intersección, ¿vale? La I en lenguaje natural en conjuntos la asociamos con la intersección. La letra O del lenguaje natural en conjuntos la asociamos con la unión de conjuntos. Entonces, tenemos en cuenta eso, ¿vale? Eso es bien importante. La letra I del lenguaje natural la asociamos en teoría de conjuntos con la intersección y la letra O del lenguaje natural lo asociamos en conjuntos con la unión. Con eso en mente, nosotros podemos llenar todos los datos que dicen ahí. Por ejemplo, si ustedes recuerdan del curso de pensamiento lógico matemático, lo conveniente era empezar por la zona del medio, ¿listo? Lo conveniente era llenar el dato que corresponde a la zona que está justo en el centro, que es eso. Y esa zona justo en el centro que está pintada en este momento de rosado, es la intersección de los tres conjuntos, básicamente, es la intersección de los tres conjuntos. Es la zona común de los tres conjuntos. Serían aquellos estudiantes a los cuales les gusta las tres materias al mismo tiempo. Esa zona rosada corresponde a aquellos estudiantes a los cuales les gusta las tres materias al mismo tiempo. Entonces, vamos por ese dato. Aquí dice 6 tienen preferencia por las tres materias. Entonces, ese dato de 6 tienen preferencia por las 6 materias es el que tiene que ir aquí. ¿Listo? Si tenemos que organizar esos datos, ese 6 tiene que ir ahí. 6 tienen preferencia por las tres materias. Entonces, 6 tiene que ir ahí. ¿Listo? 6 les gustan las tres materias al mismo tiempo. Entonces, ubicamos ese dato. De abajo para arriba dice, a 14 les gusta matemáticas y biología. Entonces, lo que les dije hace rato, la I en el lenguaje natural se asocia con la intersección. ¿Qué nos está diciendo ese dato? Nos está diciendo que la intersección entre matemáticas y biología debe ser 14. La intersección entre matemáticas y biología deben haber 14 estudiantes. Entonces, voy y pinto la intersección entre matemáticas y biología solamente para que quede claro. La intersección entre matemáticas y biología la voy a pintar es matemáticas y biología, ¿no? Matemáticas y biología es esta. La intersección entre matemáticas y biología es esa zona que he pintado en este momento de color gris. Toda esa zona que he pintado de color gris.
Pero como ustedes se dan cuenta, en esa zona de color gris, en este momento ya hay 6 estudiantes ahí, ¿vale? Ya hay 6 que están en la intersección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo colocar aquí directamente el número 14, que es el dato que nos dan ahí. No puedo colocar 14 porque ya hay 6 que están ocupando espacio. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que colocarle lo que le hace falta a 6 para llegar a 14, que son 8. Ahora sí, en la intersección entre matemáticas y biología, tenemos 8 y 6 estudiantes, que en total nos da 14, que es justamente lo que nos dice ese dato, que a 14 les gusta matemática y biología. Entonces, esa sería esa manera de llenar pues esa intersección de ahí. Luego, de abajo para arriba dice que a 15 les gusta matemáticas y administración. Entonces, a 15 les gusta matemáticas y administración. Voy a pintar de rosado lo que corresponde a matemáticas y administración. Entonces, como dijimos hace rato, la I tiene que ver con la intersección y esa es la intersección entre matemáticas y administración. Me dice que en esa intersección entre matemáticas y administración tienen que ir 15, pero ya dentro de la zona rosada hay 6. ¿Qué hace falta entonces? Hace falta 9 para completar los 15 de la intersección entre matemáticas y administración. ¿Listo? No puedo colocar el número completo puesto que ya habría un error, tendría estudiantes de más. A 16 les gusta administración y biología. ¿Qué sucede entonces? Administración y biología es esta zona naranja de aquí y tienen que haber 16 entre administración y biología. ¿Qué pasa? Pues que en este momento en la zona naranja entre administración y biología hay 6 ya. Nos harían falta entonces 10 para llegar a los 16 que tienen que haber en esa intersección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí deben ir 10. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente para llenar pues todos los datos. Por ejemplo, dentro de la circunferencia roja de matemáticas ya tenemos al 9, tenemos al 6 y tenemos al 8, ¿cierto? La circunferencia roja de matemáticas es toda esta zona que he pintado de color gris. El primer dato nos dice que a 36 les gustan las matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la zona gris tienen que haber en total 36, pero ya hay 9, 6 y 8. Ya hay 9 más 6, 15, más 8, 23. Entonces, ¿cuánto nos hace falta de 23 para llegar a 36? Nos hace falta de hecho 13, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces aquí deben ir 13 estudiantes a los cuales solo les gusta matemáticas, ¿vale? Esa sería entonces la situación. Por ejemplo, con los de administración, el dato nos dice que a 32 les gusta la administración. Entonces, a 32 les gusta la administración. Dentro de la circunferencia gris, dentro de la circunferencia azul de administración, que es esta circunferencia, en total deben haber 32. Pero ¿cuántos hay en este momento? En este momento la circunferencia, en esta circunferencia azul, en esta circunferencia verde de administración, ¿cierto? Hay un 9, un 6 y un 10. 9 y 6, 15 y 10, 25. Entonces, en total, ahorita tenemos 25 en administración. Nos hacen falta entonces 7 para llegar a los 32 que deben haber en total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tiene que ir un número 7 y ahora sí están los 32 completos. Finalmente, en biología tienen que haber 31 en total. Entonces, en la circunferencia negra de biología tienen que haber 31. ¿Cuántos hay de biología en este momento? De este momento hay 10 y 6, 16 y 8 nos da 24. ¿Cuánto nos falta en esta zona de acá? Nos falta entonces eh, son 31, ¿no? Serían entonces 24, 7 también, ¿no? 7 también nos harían falta para llegar a los 31. Serían, a ver, hagamos la cuenta, 16, ¿cierto? 24, 30, 31. Ahora sí ya hay 31. ¿Listo? Entonces, esa sería la manera como organizamos los datos. Recuerden entonces que el dato del medio fue el más importante y es el dato que básicamente, eh, digamos que modifica, o más vale que no que modifica, sino que afecta a todos los demás datos. Por eso fue tan importante
poner el dato del medio desde el inicio para poder con el dato del medio pues ubicar todos los demás datos. ¿Listo? Entonces ese es un truquito para que llenen este tipo de problemas cuando les salga pues un tipo de problema de esto en la pretarea. ¿De acuerdo? Miren las preguntas, por ejemplo, dice, ¿cuántos alumnos fueron encuestados? Entonces, si nos preguntan cuántos fueron encuestados, ya con el diagrama de Venn, ya es fácil responder, porque si queremos saber cuántos fueron encuestados en total, pues lo que tenemos que hacer básicamente es contar, ¿cierto? El total de estudiantes en cada una de las zonas del diagrama de Venn. Por ejemplo, acá tenemos 13, 9, 7, 6, 10, tenemos 8 y 7. Entonces, sumamos todos estos números y nos da el número total de estudiantes que fueron encuestados. Por ejemplo, 13 y 7 da 20, 29, 35, 45, 53, 60. A mí me da 60. Entonces, quiere decir que fueron 60 los estudiantes encuestados en total. ¿Cuántos estudiantes prefieren solamente matemáticas? Entonces, si me dicen cuántos hay que prefieren solo matemáticas, voy y ubico aquellos de la circunferencia roja de matemáticas que no se meten ni con ninguna de las dos materias, ni con administración ni con biología. Corresponden a esos 13 que están en este momento subrayados. Esos 13 miren que les gustan las matemáticas, pero no se meten ni con el conjunto de administración, ni con el conjunto de biología. Totalmente aparte de ellos. Quiere decir que solo les gusta matemáticas. Entonces, la respuesta ahí sería 13. ¿Cuántos estudiantes prefieren matemáticas y biología, pero no administración? Entonces, matemáticas y biología, pero no administración. ¿Qué es lo que me están preguntando ahí? Matemáticas y biología son estos. ¿Por qué son esos? Porque dijimos la letra I en matemáticas, la letra I en teoría de conjuntos se refiere a la intersección y la letra O se refiere a la unión. Si nos dicen matemáticas y biología, automáticamente debe ser intersección. Dice que cuánto les gusta la intersección entre matemáticas y biología, pero no administración. Entonces me dice, quite los del conjunto A, no administración. Entonces me dice, borre los del conjunto A, borre los de administración. ¿Qué me quedan? Esos 8 que están viendo ahí. A 8 estudiantes les gusta matemáticas y biología, pero no les gusta administración. ¿Listo? No se quieren meter con administración. Entonces, la respuesta ahí sería 8. ¿Listo? Esa sería pues la clave. Estimados estudiantes, ¿está clara esta parte de teoría de conjuntos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que si tienen preguntas pueden interrumpir, que no hay ningún problema. Claro, claro. Todo muy, muy claro. Perfecto. Entonces, es algo muy básico, pero créanme que lo que vimos ahorita les va a ayudar, les va a servir para desarrollar la tarea de conocimientos previos o de presaberes, eh, que es así sencillita, ¿listo? Son básicamente uniones, son básicamente algunas intersecciones que toca hacer. Recuerden que la unión es unir los conjuntos tal cual, que la intersección es los elementos comunes a los dos conjuntos, que la diferencia era los que están en A y los que no están en B, ¿no? Era la diferencia. De pronto la diferencia era que es un poquito más complicada, pero no muy en extremo complicada, ¿vale? La diferencia era la media lunita ahí. De pronto, si algo, pues es posible enviarles este PDF, por ejemplo, que para que lo tengan en cuenta para el momento que presenten la prueba, pues lo tengan ahí presente, también se puede hacer. ¿Listo? Ahora bien, la segunda parte de la tarea, o la segunda parte, pues sí, de esta tarea cero de saberes previos, corresponde a la parte de lógica. ¿Listo? Corresponde a la parte de lógica. Entonces, recordemos de qué se trataba esto, así rápidamente. Lo que se trata de esto es que uno estudia unas cosas que llaman proposiciones lógicas. Entonces, en la parte de lógica, nosotros estudiamos unas cosas que llamamos proposiciones lógicas o simplemente proposiciones, ¿vale? En primer lugar, ¿cómo escribimos esas proposiciones? Esas proposiciones, lo normal es escribirlo en letras minúsculas. Entonces,
Uno utiliza muchas veces la P, utiliza la Q, la R, la S y bueno, las letras que uno necesite. Pero esas son las, digamos, las usuales, las que casi siempre utilizamos, ¿vale? P, Q, R, S. Y si necesitamos más, pues más, pero son como las normalitas, digamos, las que casi siempre utilizan. ¿Y qué es una proposición? Pues una proposición básicamente es un enunciado, ¿cierto? Que es verdadero o falso. Recuerden que en el curso pues que tuvimos de pensamiento lógico matemático, las proposiciones son enunciados de los cuales nosotros podemos decir a ciencia cierta si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, decir que la proposición P es hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Entonces, se trata efectivamente de una proposición, porque en este caso sabemos a ciencia cierta si es verdadero o falso. En este caso, pues es verdadero. Entonces, sabemos que esto tiene un valor de verdad. En este caso, verdadero, ¿cierto? Proposición Q, por ejemplo. eh, Supongamos que podríamos escribir que mañana hay examen, por ejemplo. Mañana hay examen. ¿Listo? Entonces, algo así podría ser. Esa proposición, de hecho, pues sí es una proposición, efectivamente. Podemos decir si es verdadero o falso. Solamente, pues, que en este caso es falso, ¿no? Porque no hay examen como tal. Tienen que hacer la prueba en algunos casos, pero no es un examen, sino una tarea de presaber. Entonces, no hay examen como tal. ¿Listo? Entonces, mañana hay examen, sería falso. Otra cosa, por ejemplo, puede ser matemáticas. Por ejemplo, algo así. eh, yo qué sé, 5 es menor que 10, por ejemplo. Es una proposición matemática. 5 es menor que 10. Eso sería verdadero o falso. De hecho, sería verdadero, ¿no? Efectivamente, 5 es un número menor que el número 10. Entonces, en este caso sería verdadero. Y otra que sea proposición, por ejemplo, eh, Juan va a una fiesta hoy, por ejemplo. Es una proposición también, ¿vale? Que puede ser verdadera o que puede ser falsa. El caso es que eso es una proposición, un enunciado que a ciencia cierta podemos saber si es verdadero o falso. Es decir, tiene un valor de verdad. O es verdad o es mentira. Hay cosas que no son proposiciones, ¿vale? La cuestión es que hay cosas que no son proposiciones, pero pues digamos que se dejan ver cuáles no son proposiciones. Por ejemplo, las órdenes no son proposiciones. Una orden no es una proposición. Que le digan a uno, por ejemplo, ve a hacer la tarea o ve a hacer aseo, yo qué sé, ve a hacer aseo, ¿listo? Eso es una orden y no es una proposición, no es una proposición. No tiene un valor de verdad. Otra cosa que no es proposición son las preguntas. ¿Qué hora es, por ejemplo? No es una proposición, no tiene un valor de verdad, entonces no es proposición. Entonces, ni las órdenes ni las preguntas corresponden a proposiciones. ¿Qué era lo que hacíamos después en lógica? Lo que hacíamos después en lógica era comenzar a unir estas proposiciones corticas que están aquí, por ejemplo, comenzar a unir proposiciones simples, estas son proposiciones simples, en proposiciones más complicadas que llamábamos proposiciones compuestas. ¿Cómo las uníamos? Pues básicamente las uníamos con unos conectivos que llamábamos conectivos lógicos. Entonces, esos eran los conectivos lógicos que estudiamos, vamos a hacer la lista, y esos nos van a servir para formar con proposiciones simples, pues proposiciones más complicadas que llamamos proposiciones compuestas. Entonces, conectivos lógicos. Entonces, entre los conectivos lógicos, de pronto ustedes se acuerdan, estaba la que llamamos la conjunción, que lo simbolizamos, conjunción, que la simbolizamos con esa letra B al revés,
¿vale? Estaba lo que llamamos la disyunción, que era la letra B al derecho. Esto es la disyunción. Había otra conectivo lógico que se llamaba disyunción exclusiva, que era como una letra B con un palito abajo, con una basecita por aquí. Esto es disyunción exclusiva. ¿Listo? Estaba el condicional o el sí entonces, el condicional, este lo llamamos condicional, era una flechita. Y estaba, por supuesto, el bicondicional, que era como las dos flechitas, ¿vale? Este es el bicondicional. Y, por supuesto, que estaba la negación, ¿cierto? Que lo simbolizamos con un chulito o como con esta cosita aquí, una cosita así, eso se llamaba la negación. Entonces, si nosotros utilizamos estos conectivos lógicos, pues básicamente lo que hacíamos era unir varias proposiciones simples en proposiciones compuestas que eran pues más complicadas o una estructura más complicada que la anterior, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si utilizamos la conjunción, entonces sería así, algo así. Por ejemplo, podría ser, hoy eh, realizo mi tarea de, pongámosle, no sé, matemáticas discretas, puede ser, y salgo de fiesta. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de una conjunción. ¿Cómo nos damos cuenta? Aquí está exactamente el conectivo puesto en lenguaje natural. Resulta que la I en el lenguaje natural es de hecho el conectivo lógico conjunción. Entonces, esta conjunción que está aquí corresponde en el lenguaje natural a la I, ¿vale? Entonces, si nos dicen la I en lenguaje natural, el conectivo tiene que ser la conjunción. ¿Cómo podemos escribir entonces esta proposición que yo puse aquí? Hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas y salgo de fiesta, pues identificando las proposiciones simples. Por ejemplo, la proposición P, la proposición simple P sería hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas. Esa sería la primera proposición. Hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas, sería la primera proposición, y Q sería entonces hoy, ¿cierto? Salgo de fiesta, ¿vale? Esa sería entonces la proposición Q. El lenguaje simbólico, entonces, para este lenguaje natural que pusimos aquí, hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas y salgo de fiesta, sería entonces P conjunción Q. De esa manera nosotros lo podemos escribir, ¿vale? En el examen que hay el de la pretarea, hay muchos así, por ejemplo, dan un lenguaje sí, han escrito una proposición en lenguaje natural y debemos nosotros simbolizar o debemos nosotros señalar cuál sería el lenguaje, pues, simbólico de eso. Y en este caso, pues, sería así, ¿no? En este caso sería así. Entonces, la conjunción está asociada a la letra I, pues, en el lenguaje natural. La disyunción, por ejemplo, está asociada a la letra O en el lenguaje natural. La disyunción exclusiva está también, digamos que ligada a la letra O, pero con un caso particular. Por eso uno a veces le coloca como la O con tilde, que ya vamos para allá. Entonces, la letra O la letra O con tilde se relaciona con la disyunción exclusiva. ¿Vale? El condicional es común encontrárselo como si, entonces, si pasa algo, entonces tal cosa. Entonces, el condicional actúa más bien como digamos, como una consecuencia. Si sucede tal cosa, entonces va a pasar tal otra cosa. Si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Entonces, de esa forma actúa el condicional. Si sucede de verdad que hoy es viernes, entonces va a pasar de verdad que mañana es sábado. El bicondicional, la manera usual de encontrárselo es con un sí y solo sí, ¿vale?
Es la manera usual de encontrarse el bicondicional. Y la negación, por supuesto, pues con un no o con un no es cierto también. No es cierto, también es posible encontrarse. Entonces, ahí hicimos el listado de los conectivos lógicos con la manera de cómo los encontramos en el lenguaje natural. Como les digo, en la tarea hay varios punticos así. Tome este lenguaje natural y páselo al lenguaje simbólico y quedaría eso. ¿Listo? Ese es como varios punticos de la tarea. Y ya vieron pues en este caso cómo quedaría esto, ¿no? Hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas y salgo de fiesta, que quedaría simbolizado como P y Q, donde P es la proposición, hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas, y Q es la proposición, hoy salgo de fiesta. ¿Listo? Por ejemplo, otro podría ser, inventémonos uno, a ver, podría ser como, El mismo, profe, hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas y no salgo de fiesta. ok, entonces pongámoslo así. Hoy, pongámoslo con una O, voy a colocarlo con una O. Hoy realizo. Un segundito, denme un segundito, compliquemos el asunto un poquito, ¿vale? Compliquemos el asunto un poquito. Entonces miren cómo lo va a colocar. Si hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas y o no salgo de fiesta, mejor coloquémosle una o no salgo de fiesta, entonces gano la materia. Gano matemáticas discretas, pues gano la materia. ¿Listo? ¿Listo? Ese sería. Miren que esa es una proposición compuesta un poquito más difícil, y así es como hay algunas también en la tarea cero, un poquito más difícil. Dice, si hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas o no salgo de fiesta, ¿qué va a tener como consecuencia eso? Pues que la consecuencia de eso es que voy a ganar la materia. ¿Listo? Entonces, en esa ahí les pregunto a ustedes, ¿cuántas proposiciones simples tenemos ahí y cuáles son las proposiciones simples de ese lenguaje natural? Hay tres. ¿Cuáles serían? Hoy, si hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas, es una. No salgo de fiesta, es otra. Y gano la materia, es otra. No, no salgo de... Bueno, salvo. Y la otra, pongámosle R, es gano la materia, ¿cierto? Ujú. Materia. Muy bien. Entonces, esas son las proposiciones simples. Miren la proposición simple P. Hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas. La proposición simple Q es hoy salgo de fiesta. No sería no salgo de fiesta, sería hoy salgo de fiesta. ¿Por qué? Porque las proposiciones simples no pueden llevar la negación. La negación es un conectivo lógico y las proposiciones simples no tienen conectivos lógicos. ¿Qué quiere decir? Que coloco la proposición tal cual. Hoy salgo de fiesta. ¿Listo? Y la R sería gano la materia. Entonces, el lenguaje simbólico de ese lenguaje natural sería así. Sería P y conjunción, pues. Y en este caso, no puedo colocar Q, sino que coloco entonces negación de Q, ¿cierto? Ah, perdón, aquí me equivoqué porque no es una conjunción, es una disyunción. P, O, ¿cierto? La O, no Q. ¿De acuerdo? ¿Qué dice ahí? Dice, hoy realizo mi tarea de matemáticas discretas o la disyunción, no salgo de fiesta. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Entonces, Entonces, ¿cierto? Ahí ya sale entonces. La consecuencia de eso es que gano la materia, R. Entonces, eso que está en la parte inferior es el lenguaje simbólico de ese lenguaje natural que pusimos en la parte superior, ¿vale? Entonces, para que lo aprendamos a identificar, miren que el conectivo entonces o el condicional está una parte aquí, ¿vale? Y la otra parte está acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que
Por eso es que tienen que ir estas dos entre paréntesis. Aquí voy a colocar el paréntesis aquí para que lo entiendan, ¿vale? Esas dos tienen que ir entre paréntesis, por eso van en esa forma de ahí. Si yo lo colocara en otro sentido, por ejemplo, si colocara los paréntesis mal, pues la conversión estaría mal, la traducción estaría mal. Si yo colocara, por ejemplo, así, la traducción estaría mal, ¿vale? Porque esta primer parte del lenguaje del lenguaje natural, que es el sí, ¿cierto? Que corresponde al conectivo lógico del condicional, tendría que ir más adelante, tendría que ir como por aquí para poder que el paréntesis fuese pues así como en esta forma que yo lo puse acá abajo, que de hecho pues está mal, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos que estar muy atentos, pues, muy atentos a esa situación, ¿vale? A esa situación. Voy a colocar aquí otro ejemplito aquí para que veamos cómo es que es el asunto. Si gano la materia, ¿cierto? Si gano la materia de matemáticas discretas, entonces, pongámosle, entonces, voy de vacaciones o voy de vacaciones o no trabajo en este mes, pongamos. Entonces, esa frase dice, si gano la materia de matemáticas discretas, entonces voy de vacaciones o no trabajo en este mes, ¿vale? Esa sería la situación. ¿Cuáles son las proposiciones simples en este enunciado del lenguaje natural? ¿Cuáles serían la proposición simple P, por ejemplo? En este Si gano caso, la, Ganó la si gano la materia, ganó la materia, materia. ¿cierto? En este caso sería gano, ¿cierto? La materia de matemáticas discretas, ¿vale? La proposición simple Q sería entonces, Voy de Vacaciones, vacaciones. ¿cierto? Y la proposición R sería entonces trabajo trabajo este mes. en este mes, ¿cierto? Lo mismo de hace rato, no puedo colocar la negación, puesto que la negación es un conectivo lógico y las proposiciones simples no tienen negaciones. Entonces, el lenguaje simbólico de esa proposición, ¿cómo quedaría? profe, disculpe, profe, ni la negación ni la afirmación, ¿no? Digamos el sí. El sí no tampoco se colocaría, ¿no? El sí tiene que ver con el condicional, ¿no? El sí, Es entonces. complemento del entonces. Sí, Sí, Ah, tiene que ya, ver ya, con el ya. entonces. entonces. El sí es el complemento Listo. del entonces, exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría esta proposición del lenguaje natural traducida al lenguaje simbólico? Quedaría entonces así, miren. Dice, si gano la materia de matemáticas discretas, ¿cierto? Si P, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Entonces, la consecuencia de eso es que va a pasar o una de las dos cosas, ¿cierto? O voy de vacaciones o no trabajo en este mes. Entonces, miren cómo ahí los paréntesis van en otro orden, porque me dice, aquí lo voy a subrayar, me dice que si gano matemáticas discretas, eso va a tener como consecuencia una de las dos cosas. Las voy a colocar entre paréntesis aquí para que entiendan que el paréntesis pues va ubicado de esa forma, ¿cierto? Si gano matemáticas discretas, entonces la consecuencia de eso es que voy a pasar una de estas dos cosas. O que voy de vacaciones o que no voy a trabajar pues en este mes. Por eso el paréntesis va en ese estilo ahí. ¿Qué quiere decir o qué quería mostrarles en este ejemplo? Quería mostrarles pues que en este tipo de ejercicios tenemos que siempre detenernos un momentico para pensar cuál es el sentido que nos está dando la frase. Ese sentido nos va a ayudar a ubicar bien los paréntesis, ¿vale? Tenemos que detener un momentico y pensar, bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué es lo que me está señalando aquí? Miren, anterior, los paréntesis iban ubicados de manera diferente, ¿no? Era desde acá arriba. Entonces, el paréntesis iba ubicado pues de manera diferente porque el sentido de la frase me decía aquí, si pasa una cosa o la otra, entonces tendrá de consecuencia que voy a ganar la materia. Acá es diferente. Si sucede que gano la materia, entonces va a ocurrir o una de las dos cosas que voy a mencionar ahora, que voy de vacaciones o que voy a trabajar este mes. ¿Listo? Entonces,
El sentido es diferente y muy atentos con el sentido porque ese sentido nos da básicamente el orden de los paréntesis que debe ir en la proposición. ¿Listo? Y para que terminemos, simplemente recordemos las tablitas de verdad. Una tablita de verdad, seguramente ustedes recuerden del curso de pensamiento lógico matemático, un curso que me ha tocado también dar varias veces, por eso lo conozco bien. Este curso de pensamiento lógico matemático es un curso donde uno enseña una tablita de verdad. ¿Qué significa o qué es una tablita de verdad? Pues una tablita de verdad es una tabla que recopila todos los valores de verdad, pues en este caso, de estos conectivos lógicos que pusimos aquí, ¿no? Entonces, vamos a colocar una columna para P, otra columna para Q, otra columna para P conjunción Q, otra columna para P disyunción Q, otra columna para P entonces Q. Ah, bueno, la disyunción exclusiva, me está faltando la disyunción exclusiva. Entonces coloquemos P disyunción exclusiva Q, para P entonces Q, para P sí y solo si Q, y por supuesto para la negación, no nos vamos a olvidar de la negación. Entonces, vamos a colocar unas lineecitas para separar esta tablita, simplemente para separarla un poquito. Una lineecita, hagamos como la especie de columnitas que tiene esta tablita de verdad, para que no nos vaya a quedar pues tan mal aquí más o menos, pues aquí no hay regla, no hay nada, entonces toca, seguramente va a quedar chueca, pero la idea es que entendamos más o menos cómo está funcionando. Listo, pues aquí no hay absolutamente nada más. Entonces así. Y este de aquí. Y finalmente la negación. Entonces, llenemos la tablita de verdad rápido. Entonces, sería así. Debajo de las proposiciones simples, que son P y Q, aquí las voy a pintar de verde, P y Q son las proposiciones simples. Debajo de esas proposiciones simples, lo que voy a colocar son todas las posibles combinaciones de verdad. En este caso, yo las coloco simplemente colocando aquí verdadero, verdadero, falso, falso, y verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí ya están todas las posibles combinaciones de verdad, porque puede ser que las dos sean verdaderas, puede ser que P sea verdadera, Q sea falsa, P falsa o Q verdadera, o que las dos sean falsas. Entonces ahí están todas las posibles combinaciones de verdad. ¿Listo? Entonces, para que nos acordemos de la tabla de verdad de la conjunción, recuerden, la conjunción era el lenguaje natural la I, la disyunción era el lenguaje natural la O. Entonces, para que nos acordemos de la tabla de verdad de la conjunción, recuerden lo siguiente. Imagínense, por ejemplo, que, no sé, en su casa, no sé, que en su casa les dicen, por favor, tráeme un lapicero y un cuaderno. Entonces, supongamos que les dicen eso, ¿no? Por favor, tráeme un lapicero y un cuaderno. Entonces, la pregunta es, o mejor dicho, la cuestión es, si nos dicen, por favor, tráeme un lapicero y un cuaderno, ¿qué pasaría si yo llego con las dos cosas? Si llego con el lapicero y con el cuaderno, si llego con las dos cosas, ¿se considera que esa orden se cumplió? En este caso, sí, ¿cierto? Si yo llego con las dos cosas y la orden es traer un lapicero y un cuaderno, yo llego con el lapicero y con el cuaderno, entonces se considera que la orden está cumplida. Pero si la orden es traer un lapicero y un cuaderno y yo llego con el lapicero, pero llego sin el cuaderno, ¿la orden se considera cumplida? No, ¿verdad? Si yo llego con el lapicero, pero llego sin el cuaderno, la orden no se considera cumplida. Entonces, por lo tanto, la conjunción es falsa. Si yo llego sin el lapicero, pero llego con el cuaderno, entonces si la orden es traer un lapicero y un cuaderno, y yo llego sin el lapicero, pero llego con el cuaderno, la orden tampoco se considera cumplida porque me dijeron lapicero y cuaderno. Y peor aún si llego sin el lapicero y sin el cuaderno, ¿no?
Si llego sin ninguna de las cosas, pues la orden no se considera cumplida porque pues llegué absolutamente sin nada. Entonces, de esa manera yo puedo entender la tabla de la conjunción. Con ese favor, traer un lapicero y un cuaderno. ¿Cuándo se considera que cumplí el favor? Pues cuando llego con las dos cosas, tanto con el lapicero como con el cuaderno. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Todo muy claro, tutor. Bueno, entonces, miren que la conjunción, si uno se acuerda pues de ese tipo de cosas, se vuelve facilito, ¿vale? La disyunción, recuerden, está asociada a la letra O. La disyunción está asociada a la letra O. Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, por favor, traer un lapicero o un lápiz? ¿Cuándo se considera cumplido ese favor? Traer un lapicero o un lápiz. Entonces, si yo llego con las dos cosas, si llego con tanto con el lapicero como con el lápiz, ¿se considera cumplir el favor? Sí, de hecho sí. Si yo llego con las dos cosas, efectivamente se considera cumplido ese favor. Traer un lapicero o un lápiz se cumple ahí. ¿Listo? Si el favor es traer un lapicero o un lápiz y yo llego con el lapicero, pero si llego sin el lápiz, ¿se considera cumplido ese favor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los escucho? Sí, cumplido. Sí, señor. Entonces, Sí. si yo llego con el lapicero y llego sin el lápiz, se cumple. Si yo llego sin el lapicero y llego con el lápiz, también se cumple. La única manera de que no se cumpla es que yo llegue sin nada. Entonces, por lo tanto, ahí es falso, ¿vale? La disyunción exclusiva, recuerden que la disyunción exclusiva, si recuerdan el gráfico que hicimos, tenía que ver con los elementos que estaban en el uno o en el otro o en los dos. La disyunción exclusiva tiene que ver mucho con la diferencia simétrica en conjuntos. En la diferencia simétrica o se daba una posibilidad o se daba la otra, pero no las dos. Por eso uno quitaba la intersección. O se daba una opción o se daba la otra, pero no deja que las dos opciones se cumplan. Por eso, en la disyunción exclusiva, si es traer un lapicero o con tilde, porque la disyunción exclusiva es con una o con tilde, si el favor es traer un lapicero o con tilde, un lápiz, ¿cuándo se considera cumplido ese favor? Si llega con las dos cosas, ¿se considera cumplido? En la disyunción exclusiva, no. Porque la disyunción exclusiva o es una cosa o es la otra, pero no las dos al tiempo, ¿vale? O es de día o es de noche, pero no las dos al tiempo. Por tanto, cuando se consiguen, cuando se dan las dos cosas, cuando las dos son verdaderas, en la disyunción exclusiva es falso. No deja el caso de que la disyunción exclusiva sea verdad cuando se dan las dos cosas. Entonces, esa es la diferencia entre la disyunción normal y la disyunción exclusiva. La disyunción normal permite el caso de que cuando uno llega con el lápiz o con el lapicero, se cumple el favor, pero en la disyunción exclusiva no. Si uno llega con las dos cosas, no se cumple el favor. El favor aquí en la disyunción exclusiva es traiga un lápiz o un lapicero, pero no traiga las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en la disyunción exclusiva, eso es falso. ¿Listo? Ahora bien, aquí, por ejemplo, en la disyunción exclusiva, si llega con el lápiz y no llega con el lapicero, en la disyunción exclusiva eso es verdad. Se cumplió el favor porque está llegando con una cosa o con la otra, pero no con las dos. Entonces, esa es la tablita de verdad de la disyunción exclusiva. ¿Listo? En cuanto al condicional, entonces, Profe, una pregunta. sí, sí, Ahí en esa disyunción exclusiva, ajá. en el lenguaje natural, ¿cómo se puede detectar? Ah, ok. Se puede detectar de dos maneras. O le dicen, o le ponen la O con tilde, o le dicen que no puede suceder ambas. ¿Listo? Por ejemplo, le puede decir algo así. Todo número es par o impar. Entonces, ahí ya se sobreentiende que es una disyunción exclusiva por la O con tilde, ¿vale? O también le pueden escribir todo número es par
o le ponen sin tilde, impar, pero no ambas. Le dicen. Ok. Entonces, si le dicen un todo número es par o impar, pero no ambas, entonces están hablando de una disyunción exclusiva. ¿Listo? Está quitando la posibilidad a que las dos cosas sucedan al tiempo. Y también se puede detectar, es igualito, si le colocan la O con tilde. Todo número es par o con tilde, impar. Entonces, se entiende que estamos hablando de una disyunción exclusiva también en el lenguaje natural. Entonces, esa pregunta está buena porque créanme que yo vi el examen, la prueba, pues la prueba que tenemos, esta prueba de presaberes, y en la prueba de presaberes hay un par de preguntas que involucran a la disyunción exclusiva. Entonces, la pregunta está genial porque ténganlo en cuenta, ¿vale? Ténganlo en cuenta. Entonces, si le dicen o esto, pero no ambas, entonces automáticamente piensen en la disyunción exclusiva. Si le están hablando de conjuntos, automáticamente piensen en la diferencia simétrica. La disyunción exclusiva en conjuntos es la diferencia simétrica. Entonces, si le dicen en conjuntos tal cosa o tal cosa, pero no en ambos, entonces piensen en la diferencia simétrica. ¿Listo? Entonces, eso está genial porque ayuda pues para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? El condicional. Entonces, para el condicional P entonces Q, simplemente para que recuerden cómo era el asunto entre el condicional P entonces Q era que realmente le dice o llama al que está aquí, a esta P, uno le dice antecedente, ¿listo? Antecedente. Es la manera usual de llamarlo. P es el antecedente y el que está a donde apunta la flechita, el que está al final de la flechita, pues uno le llama consecuente. ¿Listo? P antecedente, Q consecuente. ¿Por qué eso? Pues que efectivamente el condicional actúa como una especie de consecuencia. Q va a ser la consecuencia de que suceda P. Es decir, si hoy es viernes, por ejemplo, sería P, si hoy es viernes, entonces mañana es sábado, estaríamos diciendo que mañana, que sea sábado mañana, es consecuencia directa de que efectivamente hoy sea viernes. Entonces, uno de los nombres que le asignaba a esto era así, antecedente y consecuente. Q era la consecuencia. ¿Listo? Entonces, para que recuerden aquí, en el condicional cuándo era verdadero y cuándo era falso. Resulta que el condicional solamente era falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente en este caso es falso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el condicional es falso. En el resto de los casos, en todos los restos de los casos, es verdadero. Es decir, antecedente verdadero, consecuente verdadero, el condicional es verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, el condicional es verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, el condicional es verdadero. Y solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Listo? Entonces, esa situación del condicional, pues, ténganla en cuenta. Solamente es falso cuando el antecedente es falso. ¿Listo? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Más exactamente. Entonces, ese sería pues el asunto con el condicional. ¿Listo? Y el bicondicional que es el sí, solo sí, ese bicondicional pues básicamente son como dos condicionales. Son como dos condicionales. En el bicondicional, cada uno de ellos está actuando como antecedente y consecuente. En el bicondicional, cada uno actuando como antecedente y consecuente. Por eso la flechita apunta hacia los dos lados, porque dice que yo me puedo devolver, yo puedo ir en cualquier dirección. Por ejemplo, gano matemáticas discretas, pongamos, gano matemáticas discretas, sí y solo sí, saco mayor o igual que 300 puntos en la definitiva. ¿Listo? Eso es un bicondicional. ¿Por qué? Porque puedo ir en cualquier dirección, no hay problema. Es decir, si ustedes al final del semestre me dicen a mí, profe, gané el curso de matemáticas discretas, automáticamente yo puedo sacar como consecuencia de eso, pues que la definitiva estuvo por encima de los 300 puntos. Pero si otra persona me dice, profe, mi definitiva quedó en 350 puntos, pues yo ya puedo sacar automáticamente la conclusión
de que ganó el curso, ¿vale? Puedo ir en cualquier dirección, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Todos actúan como antecedentes y como consecuentes. La consecuencia de ganar matemáticas discretas es que sacó más de 300 puntos en la definitiva. Y asimismo, la consecuencia de sacar más de 300 puntos en la definitiva, pues es que ganó matemáticas discretas. Entonces, todos actúan como consecuentes y como antecedentes. ¿Listo? Por eso es que en la tabla de verdad del bicondicional, si esta es verdadera y esta es verdadera, el bicondicional es verdadero, porque estamos diciendo antecedentes y consecuentes verdaderos. ¿Listo? Por supuesto que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, esto va a ser falso, igualito que en el condicional. Y en el orden contrario también va a ser falso. ¿Por qué? Porque como todos actúan como consecuentes y antecedentes, es como tomar el segundo, es como tomar a este como antecedente y este como consecuente. Entonces, antecedente verdadero y consecuente falso, pues nos da falso. Y los dos falsos, pues nos da hecho verdadero, justo como en el condicional, también nos da verdadero. Entonces, en el bicondicional, si nosotros tenemos una verdadera y una falsa, en total nos da falso. Si tenemos, perdón, aquí no era, perdón. En el bicondicional, aquí, si tenemos una verdadera y una falsa, nos da falso. Si en el bicondicional, si tenemos una falsa y una verdadera, nos da falso. La única manera que tengamos verdad en el bicondicional es que las dos son verdaderas o las dos sean falsas. ¿Listo? Y finalmente el de la negación, que bueno, es el más fácil de todos, ¿no? Si P es verdadero, por supuesto que la negación va a ser falsa. Es decir, si la proposición es hoy es viernes, pues la negación hoy no es viernes, pues va a ser falsa, ¿no? Si P es verdadero, pues la negación va a ser falso. Si P es falso, por ejemplo, que dijésemos hoy es domingo, la negación sería verdad. La negación sería no es cierto que hoy es domingo, ¿cierto? Entonces sería verdad. Si P es falso, entonces la negación va a ser verdad. Verdad. ¿Listo? Entonces quedaría así. De tal manera que eso llena la tablita de verdad del de la negación y quedaría nuestra tablita de verdad pues llena para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Acuérdense que la clave estaba en que la conjunción y la disyunción la vimos con el ejemplito ese que hicimos del favor de traer un lápiz y un lapicero, ¿cierto? O de traer un lapicero y un cuaderno, entonces, y traer un lapicero o un cuaderno, esos favorcitos que hablamos hace rato, y con eso creo que se entiende un poco más, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre la conjunción y la disyunción? ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Bueno, creo que Por está mi claro. parte, no, señor. Ok, bueno, perfecto. Entonces, con esto que hicimos un repasito hoy, créanme que más que suficiente para ganar la prueba. Mm, este video, obviamente, pues estuvieron presentes, excelente. Y también guía, pues para los otros estudiantes. Ahorita ya lo subimos a YouTube y se los envío en un link para que pues puedan ver. ¿Listo? Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces agradezco a ustedes por la asistencia. Por supuesto que ya nos veremos en el CIPAS correspondiente ya efectivamente a la tarea 1, que será posiblemente la otra semana. Comenzaremos ya a hacer citas. ¿Listo? Profe, ¿usted le queda el PDF de esta presentación que nos hizo? Bueno, lo voy a generar antes de que me olvide, porque si no después me olvido y ya no lo saco. ¿Listo? Voy a generarlo de una vez. Voy a generar el PDF de una vez para que no se me vaya a olvidar. Entonces coloquémoslo en el escritorio para que no se me vaya a olvidar. Listo. Ya quedó generado, entonces yo se los envío cuando mande el link del video, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, pues. Un gusto conocerlos, por supuesto. Y bueno, que pasen una buena noche y que descansen. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias, tutor. Igualmente, descanse. Hasta allá. Listo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego.